Buenas tardes con todos. Hoy estamos con el doctor Frank Denis Tamariz Echavarría, médico especialista del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros en esta oportunidad. Somos alumnos de la Universidad Norbert Wiener, de la carrera de Medicina Humana. Con ustedes están Alison Mancilla, Diana Burga, Armando Osejo y quien habla, Diego Anaya Ramos. Doctor, ¿nos podría explicar qué es un aneurisma? Buenas tardes, chicos. Espero que estén todos bien. El tema de hoy día es acerca del aneurisma. El aneurisma es una protuberancia en sí, o dilatación, se le llama también, ¿no? Es un vaso sanguíneo en el cerebro. Esta protuberancia o dilatación se forma dentro de las paredes de la arteria en el cerebro, generalmente de la arteria comunicante anterior, ¿sí? Y debido a una debilidad de los vasos sanguíneos, esta arteria se vuelve más delgada y puede sobresalir una pequeña, digamos un globo, ¿no? Debido al flujo sanguíneo y el golpeteo, ¿no? Existe un golpeteo dentro de las paredes de los vasos. Esta dilatación que ocurre es en un vaso cerebral, ¿no? Puede ocurrir en arterias y venas, ¿no? Como le he mencionado, y es porque se produce una debilidad en sí, ¿no? En algunos casos puede esta protuberancia romperse o no, causando una gran hemorragia y conllevando a una alta mortalidad en el paciente, ¿no? Hoy en día tiene varios tratamientos vía quirúrgica que disminuyen la mortalidad en los pacientes, pero es necesario, es indispensable el diagnóstico oportuno, el diagnóstico temprano de esta enfermedad. ¿Ok? Ah, y doctor, ¿por qué se producen los aneurismas? En sí, los aneurismas no tienen una causa fija, una causa clara, pero existe una serie de factores que debilitan la pared arterial y aumentan el riesgo de sufrir esta enfermedad. ¿Como cuáles? Tenemos edad avanzada, tabaquismo, ¿no? Fumar Mm, constantemente, la presión alta, ¿no? Algunos de ustedes han escuchado la hipertensión arterial, ¿no? O algunos de sus familiares, sus abuelos, sus padres tienen hipertensión arterial. ¿Qué más? Abuso de drogas, en especial cocaína, ¿no? El consumo excesivo de alcohol, también el alcoholismo crónico. Todos estos factores conllevan a que se forme esta enfermedad en las arterias, ¿no? Y con el tiempo esto va acumulándose y en un tiempo debido esto va a explotar, ¿no? También existen otras teorías acerca del origen del aneurisma, pero en el cual está asociado con patrones genéticos, ¿no? Con diversas enfermedades, eh, pero las causas más comunes que conllevan a esta enfermedad son esos factores que he mencionado, ¿no? mm, ok. Ujú. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas de un aneurisma? Bueno, dentro de la clínica, que es indispensable para el diagnóstico de esta enfermedad, resalta el dolor de cabeza, ¿no? La cefalea súbita, repentina, brusca, ¿no? E intensa, de un momento para otro. Ese es el signo marcador, ¿no? Se dice que es el peor dolor de cabeza que existe. Hay otros síntomas y signos que puede ser náuseas, vómitos, ¿no? Rigidez de cuello, visión borrosa, ¿no? Se le nubla la visión, no puede ver nada. Sensibilidad a la luz, ¿no? La fotofobia en sí. Puede haber convulsiones, ¿no? Por un tiempo determinado. Pérdida de la conciencia, confusión también, ¿no? Confusión. ¿Qué más puede causar? Todos estos síntomas
conllevan a un déficit neurológico, ¿sí? Afectando la calidad de vida del paciente y posteriormente puede conllevar a complicaciones, a secuelas, ¿no? Una vez que se repara esta enfermedad, el paciente queda con secuelas al futuro, ¿no? Debido a esta rotura del aneurisma. Ok. Y doctor, cuando se rompe el aneurisma, ¿qué consecuencias tiene para el paciente? Bueno, consecuencias tenemos múltiples, ¿no? En consecuencias, podemos, el aneurisma cerebral puede presentar una pérdida o rotura, ¿no? Causar sangrado masivo en el cerebro, ¿no? A este sangrado masivo se le llama un accidente cerebrovascular, ¿no? Un accidente cerebro hemorrágico, abundante sangre. A menudo la rotura de un aneurisma cerebral que se produce en la zona entre el cerebro y los tejidos delgados que recubren el cerebro. Este tipo de accidente cerebrovascular se le llama hemorragia subaracnoidea, ¿no? Esta enfermedad comprime las capas del cerebro y conlleva a todos esos síntomas, esa clínica que le describí anteriormente, ¿no? Dolor de cabeza intenso, fotofobia, visión nulosa, etcétera, ¿no? La rotura de este aneurisma se convierte en una amenaza para la vida rápidamente, de manera brusca, ¿no? En algunos casos, algunos pacientes con esta enfermedad mueren súbitamente y no se sabe su diagnóstico o por qué murieron hasta que se le hace una necropsia, ¿no? Una necropsia y se determina que sí, efectivamente tuvo un aneurisma y, y hay evidencia de hemorragia masiva en el cerebro, ¿no? Em, Actualmente, cuando el aneurisma se rompe, se dice que hay un 80% de probabilidad de mortalidad, ¿no? El paciente entra en shock hipovolémico, ¿no? Pierde bastante sangre, ¿no? Mucha sangre, y en el momento cuando ya entra a cirugía, a la sala de neurocirugía, ya el paciente tiene riesgo de morir, ¿no? De fallecer. Y doctor, ¿cómo se puede diagnosticar un aneurisma? Actualmente hay muchos métodos de diagnósticos. Como les dije al inicio, la primera herramienta que nosotros tenemos a la mano es la clínica, ¿no? Mediante nuestra clínica, nosotros determinamos si efectivamente es un aneurisma o no, ¿no? ¿Por qué? El principal síntoma, el cardinal, es el dolor de cabeza, la cefalea intensa y repentina, ¿no? Brusca. U otros síntomas posiblemente relacionados con la ruptura del aneurisma, ¿no? Y en base a ese signo cardinal, síntoma cardinal, se hace una serie de exámenes. Como por ejemplo, tenemos la tomografía computarizada. La tomografía computarizada es la primera prueba que se debe usar para determinar si hay sangrado o no, ¿no? En el cerebro. Si hay esta hemorragia subaracnoidea. Debido a, bueno, haciendo uso a la exploración por tomografía, ¿no? En esta prueba se producen múltiples cortes de imágenes bidimensionales en el cerebro, ¿sí? Ese es uno, tomografía. Dos, tenemos también análisis de líquido cefalorraquídeo. Si el paciente ha tenido hemorragia subaracnoidea, es probable que haya glóbulos rojos en el líquido que rodea en el cerebro o en la espina dorsal, ¿sí? Luego tenemos, tercero, imágenes por resonancia magnética, ¿no? En la resonancia magnética se utiliza un campo, ¿no? Un campo magnético que emite ondas de radio para crear imágenes detalladas del cerebro, ¿sí? Ya sean cortes bidimensionales o imágenes tridimensionales. Tenemos, por último, la angiografía cerebral. En la angiografía cerebral, durante este procedimiento,
que también se le llama arteriografía cerebral, ¿sí? El médico va a insertar un pequeño tubo delgado y flexible, ¿no? Un catéter, por una arteria grande, ¿no? Generalmente por la ingle, ¿no? La arteria femoral, y lo pasa hasta llegar al corazón, ¿no? Y hasta llegar a las arterias del cerebro, ¿no? Y ahí va a permitir hacer un mejor diagnóstico del aneurisma. Pero recuerden Ah, que el síntoma cardinal sería la clínica, ¿no? Lo que nosotros nos orienta a empezar toda esta cadena de exámenes auxiliares. ujú. Y doctor, ¿qué tipo de personas son más propensas a tener un aneurisma? Bueno, como lo mencioné al inicio, hay múltiples factores de riesgo, ¿no? No solamente el consumo de alcohol, tabaco o drogas o hábitos nocivos lo llevan al desarrollo de esta enfermedad. También tenemos pacientes que son mayores, adulto mayor, ¿no? Mayores de 60 años, pacientes con antecedentes patológicos como la hipertensión arterial, ¿sí? La hipertensión arterial siempre conlleva a múltiples enfermedades cardiogénicas o neurológicas. Em, También tenemos historial, antecedentes en familias con malformaciones congénitas también. Se dice que el aneurisma eh, también puede llevar arrastra una línea de antecedentes familiares, ¿no? La herencia juega un papel importante en los estudios realizados. No se ha confirmado actualmente, ¿no? Que todos los que presentaron un aneurisma familiar puedan padecerlo, pero sí es un factor predisponente, ¿no? Y doctor, ¿cómo se pueden tratar los aneurismas? Hoy en día hay dos técnicas que se aplican en los hospitales de mayor complejidad. Actualmente el que se encarga de estas operaciones o estos tratamientos son los médicos especialistas en neurocirugía, ¿sí? En neurocirugía hay dos técnicas. Uno es la craneotomía, ¿no? Que es el grapado quirúrgico. O sea, es un procedimiento que cierra un aneurisma en sí. ¿Qué hace? El neurocirujano entra a sala con el paciente, quita una sección del cráneo, ¿no? Hace un corte, una craneotomía, y accede por ese agujero, ¿no? Hacia el aneurisma y ubica el vaso sanguíneo que lo alimenta, ¿no? Luego coloca una pequeña grapa, ¿no? Una pequeña grapa quirúrgica de metal en el cuello del aneurisma y detiene el flujo sanguíneo, la pérdida masiva de sangre. Sí, esa es la técnica abierta, ¿no? De craneotomía. Segundo, la segunda técnica es la terapia de embolización endovascular. Es una terapia menos invasiva, ¿no? ¿Qué hace? Este procedimiento es menos cruento ¿no? que el grapado. El neurocirujano inserta un tubo de plástico, ¿no? Hueco, a través de la arteria, ¿no? Como le dije anteriormente, a través de la arteria femoral o por la ingle, ¿no? Y lo pasa a través de todo el conducto, todo el sistema circulatorio, a través de todo el cuerpo, hasta llegar al aneurisma, ¿no? Porque sabemos que todo el sistema circulatorio está conectado, ¿ok? Llega al aneurisma, ¿no? Y usa un alambre guía para introducir un alambre blando, ¿no? De platino a través del catéter hasta dentro del aneurisma y el alambre se enrosca, ¿no? Se enrosca dentro del aneurisma y detiene el flujo. Ahí detiene el flujo y básicamente ahí sella el aneurisma desde la arteria, ¿no? Como vemos, esa terapia es menos invasiva, ¿no? Ya no tiene que abrir y no deja secuelas posteriores. Aparte que el paciente tiene una mayor tasa de recuperación y mejor probabilidad de supervivencia, ¿no? Ah, y doctor, por última pregunta, ¿cuáles son las ventajas de la terapia endovascular? Claro, como lo dije, ¿no? La terapia endovascular es menos invasiva, ¿no? Tiene una mejor una mejor recuperación. Hay un tiempo
un tiempo disminuido, ¿no?, en la recuperación. Esta ventaja endovascular está vinculada al hecho de que los pacientes tienen una corta estadía en el hospital, ¿no? Y si el paciente no ha sangrado, puede estar solamente internamente en hospitalización 3 días, ¿no? Además de esto, el paciente es sometido a la terapia endovascular, ¿no? Tiene menores riesgos al sangrado, al sangrado secundario, ¿no? O a infecciones posteriores, porque en la craneotomía se abre, ¿no? Y tiene riesgo de infección, pero en la endovascular es infección, ¿no? Aparte de que el internamiento en 3 días le conviene en sí al hospital, ¿no? Porque hay disponibilidad de camas para otros pacientes y eso permite la afluencia constante de pacientes, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, doctor. Listo, chicos. Espero que les haya ayudado. Eh, entonces estamos viéndonos hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Hasta luego. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches.